¡Boom! Un día más, una oportunidad más. Vamos a ver qué nos tiene la palabra hoy para decirnos a todos nosotros. En el nombre de Jesucristo, simplemente que se abra nuestra mente hacia esa dimensión desconocida, pero accesible. Porque si somos espíritu, tenemos que tener acceso de algún modo. Y vamos a ver, vamos a descubrir simplemente si es verdad eso de que la Biblia es mentira, que todos tenemos la misma fe, o no la tenemos, o uno se autoengaña. ¿Cómo está ese asunto? ¿Cómo está ese asunto? Es lo que vamos a descubrir, vamos a analizar, y simplemente tú tienes la última palabra. La última palabra la tienes tú. Pero todos estos mensajes que llegan a la página simplemente me están dando muchas ideas y buenísimo. Gracias a Dios, al Señor Jesucristo primeramente y a ustedes, los hermanos en la fe. Vamos a ver qué dice la palabra. Unos tienen más fe que otros, el pastor tiene más fe, es más espiritual. ¿Cómo está ese asunto? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esta pregunta que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida? ¿Tenemos todos la misma fe? ¿O cómo está ese asunto? ¿Qué es lo que pasa en realidad? ¿Y cuál es el trasfondo que hay detrás de cada ser humano que nos involucra a todos simplemente? El trabajo, la casa, el automercado, la iglesia, mi familia, todo nos involucra a todos. Así que vamos a ver simplemente qué dice la palabra de Dios. ¿Tenemos todos la misma fe o cómo está ese asunto? Vamos a comenzar definiendo, ¿verdad? Por supuesto, si vamos a hablar de la fe, vamos a definir primero qué es la fe. No sé quién está conectado por allí. Si me pueden confirmar, por favor, que se escucha el audio, que se está escuchando. Porque hay veces que el mensaje se transmite, pero toca eliminarlo. Porque me ha pasado que hemos compartido mensajes de 30 minutos y resulta que al final del mensaje no se escucha. Así que si alguien puede confirmar por allí, sería buenísimo. Vamos a ver. Ok. Voy a revisar y quiero asegurarme que se está escuchando. Primero que nada, antes de seguir, voy a asegurarme que se está escuchando el mensaje porque no quiero... Si tengo que comenzar de nuevo el video, entonces pues quiero asegurarme. Vamos a ver si se está escuchando. Ok. Se escucha, sí se escucha. Ese dedito significa que se escucha. Ok, vamos a ver. Supongo que se está escuchando por ese dedo que salió por allí, pero bueno, quiero asegurarme de igual manera. Hola, hola. Esto lo debía hacer al principio, sí, lo sé. Se escucha. Se escucha. Hola, hola. No sé si se escucha, la verdad. Ok, ¿se escucha o no se escucha? Estoy revisando, pero no sé si se escucha. Si alguien puede confirmar, por favor, si se escucha o no se escucha. No sé, se frizó el celular. Entonces, ¿se escucha o no se escucha? Ok. Yo voy a dar, vamos a compartir el mensaje. Supongo que se está escuchando y espero que se escuche. Si no, pues simplemente toca repetir el mensaje. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Tenemos todos la misma fe o no la tenemos? Vamos a comenzar definiendo qué es la fe. ¿Qué es la fe? Es el segundo punto del que vamos a hablar hoy. Vale la pena recalcar lo que nos encontramos en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe, vean lo tremendo. Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea que todo esto que nosotros venimos escuchando, generación tras generación, siglo tras siglo, milenio tras milenio, es un elemento muy, muy interesante que Dios viene usando desde la creación, desde Abraham, Isaac, Jacob, hasta la era preadámica, o mejor dicho, después de la era adámica, hasta Jesucristo, 2000 años atrás. Y es el mismo
Es la misma herramienta, la fe. Y vean lo que dice la palabra, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que todo esto que nosotros conocemos hoy, nos transmitieron nuestros padres, o que simplemente repetimos, porque esto es lo que hacemos nosotros, los pastores, los hermanos en la fe, los siervos de Jesucristo, repetir, simplemente que de una manera más enfática, de acuerdo a las experiencias, a las pruebas que uno va pasando y va creciendo espiritualmente. Y es esto lo que nos da la autoridad en el Espíritu Santo para hablarle a una persona, para sacar demonios, para influir, para hacer una influencia en este sistema donde la influencia demoníaca se nota a leguas. Entonces Dios levanta a siervos, mujeres y hombres para que simplemente pues sean una influencia. Ahora, nuevamente, tenemos todos la misma fe. Ya vimos que la fe, o lo que llamamos fe, es por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Ahora el segundo punto nos lleva al concepto mismo de la fe, que lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 11, versos 1. Y yo lo voy a buscar para leerlo. Entonces, estamos hablando en el día de hoy sobre si todos tenemos la misma fe o no. ¿Por qué unos aparentemente son más espirituales que otros? Cosa que no es cierta ni bíblica, porque de acuerdo a la Biblia todos fuimos bautizados con el mismo espíritu. Y este es un ejemplo que vamos a dar maravilloso, lo del teléfono y el ser humano. Vamos a darle definición al versículo 11 de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y dice así: tenemos por definición de la fe, vea cómo dice la palabra. Es la fe, la certeza de lo que se espera. Véame y sígame lentamente. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que es. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces veamos que la fe es un elemento extraordinario que sale fuera de las 4 dimensiones en que nos encontramos viviendo ahora mismo. Recordemos que tenemos las dimensiones alto, bajo, ancho y profundo. Esto sale fuera de todo esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Vean cómo nos describe la palabra. Es una cosa que repasa todos los límites de nuestra mente. Por eso es que la palabra nos dice que somos espíritu. Juan 4:24. Y los que creen en Dios es necesario que lo hagamos espiritualmente. O sea, desde adentro, con nuestra conciencia y corazón, para no terminar creyendo simplemente de la boca para afuera, que fue lo que hicimos por muchos años. Y pues es el resultado de simplemente tener la sociedad como la tenemos. Saludos a Lucecita, mi hermana en la fe. Que Dios te bendiga, te proteja, te fortalezca, y que en esta prueba que estás pasando te saque ese espíritu, te active ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que tu testimonio de fuerza, de perseverancia, sea una luz en este sistema, sea una luz que se active entre tu familia, entre tu corazón, tu espíritu, tu mente, y que simplemente la fuerza que el Espíritu de Dios te está dando ahorita, en este momento, en esta prueba que estás pasando, sea un motor para muchas personas que tienes a tu lado, porque esto es lo que somos nosotros, hacer la luz del mundo. Somos la sal y la luz del mundo. Si tú te pones a analizar esto, la sal del mundo es que sí, vemos nuevamente el planeta Tierra, nos paramos en la luna y vemos el planeta Tierra, los 200 y tantos países que conforman el planeta, es como un pedazo de carne que se está pudriendo. El ateísmo, la fornicación, el pecado, la homosexualidad,
todo lo que a Dios no le agrada. Y nosotros como creyentes en Jesucristo somos la sal del mundo que hace y que permite que esto se conserve. Porque un mundo, un planeta sin la palabra de Dios es un mundo anárquico, donde cada quien hace lo que quiere, donde nos estamos dirigiendo, en otras palabras, y nosotros, los que decidimos creer en Jesucristo, nos adaptamos al sistema educativo, a la moral, a la perfección, a lo que dice simplemente el creador de este planeta que nosotros tenemos que hacer para poder tener acceso a esa vida después de esta que nos está esperando. Y entonces son las pruebas mismas que estamos pasando aquí las que nos van a dar acceso. Porque ponte a analizar, si una persona no se adapta a lo que Dios le dice o nos dice que tenemos que atravesar las pruebas, ese corazón resentido, esa mente cochina, esa conducta. Si nosotros no nos limpiamos aquí en el planeta Tierra, si no nos purificamos, si no nos transformamos, si no comenzamos el proceso de regeneración del que nos habla la palabra en Romanos, en Hebreo, en Eclesiastés, si no nos regeneramos nuestro ser, o al menos comenzamos ese proceso, no tiene sentido que vayamos al cielo, porque simplemente no vamos a encajar. Es como, imaginemos lo siguiente, un indigente, una persona que está en la calle, no tiene casa, es simplemente un indigente, una persona en la calle, y lo invitamos o lo ponemos, lo transformamos, lo pasamos de un escenario de vivir en la calle, lo pasamos o lo transferimos a una junta de abogados. Ese indigente no es que no pueda estar, él puede estar. No es que no quiera estar, él quiere estar. No es que simplemente no tenga ganas, él va y quiere estar. Pero si un indigente lo transferimos de la calle a una junta de abogados, no va a encajar, porque no está preparado, porque no tiene conocimiento, porque física, espiritual, intelectualmente no está preparado. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, a entender que simplemente estamos siendo preparados para lo que dice Hebreos 9:27, es menester que todo esto se acabe, bien sea por la Tercera Guerra Mundial, que está a punto de estallar, porque el agua ya se está acabando, porque la diversidad o la ideología de género va a llegar un momento que hombre con hombre no se reproduce, mujer con mujer tampoco. Simplemente, como dice 2 de Timoteo, capítulo 3, que la maldad del hombre en los últimos tiempos se aumentaría de tal manera que es lo que estamos viviendo ahorita. Hablando de este respecto, nos damos de cuenta que es un momento, como dice la palabra de Dios, somos vapor, que hoy estamos y mañana no sabemos. Y por eso la misma palabra dice, preparaos para reunirnos con vuestro Creador. Y si tú te das cuenta, es esto en lo que nosotros nos encontramos. Por eso es que la palabra lo dice en Juan 3:3. El que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Porque es el ejemplo que estamos dando con el indigente sentado en una junta de abogados. ¿Cómo yo, si yo soy de la calle, por ejemplo, yo antes usaba droga, engañaba a mi pareja, mentía, engañaba, todas estas cosas? ¿Cómo voy yo a esperar si psicológicamente hay algo que nos dice? Y ese mismo es el factor que a las personas, cuando nosotros le hablamos de fe, de Dios, de Jesucristo, se apartan, porque el espíritu del anticristo o de Satanás de una vez alerta a las personas. Oh, este es de Dios, este es de Jesucristo, como nos muestra la palabra en el libro de Juan, cuando iba Pablo, iba Pedro, iban los apóstoles a compartir el evangelio. Reconocen la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, hablando en este respecto, es muy importante. Estamos siendo simplemente preparados, y en el proceso que nosotros estamos siendo preparados, que nos conocemos, que no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales, sino que, como dice Juan 4:24, somos espíritu y estamos teniendo experiencias humanas. Entonces, cuando comenzamos a entender que realmente esa es la razón por la que no terminamos de encajar en este planeta Tierra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando crecemos, ¿verdad? La pureza que nosotros tenemos desde niños
comienza a desaparecer. El Espíritu Santo se comienza a alejar, caemos en el pecado, las drogas, borrachera, fornicación, adulterio, y cuando ya simplemente estamos vacíos, que no tenemos nada de Dios, es cuando una persona pasa automáticamente a ser un hijo renegado del diablo, como dice 2 Corintios 4:4, porque es la lógica. Un espacio, tú te pones a ver, a analizar en las leyes de la física, un espacio no puede ser ocupado por dos elementos, y es lo que dice la palabra, es muy interesante. Cuando nosotros crecemos y no crecemos con base en la palabra de Dios, es cuando le damos paso, es cuando permitimos que la reacción o que las leyes de la termodinámica se activen en nuestra vida sin darnos cuenta, sin saberlo. Por eso es que ya lo hemos hablado muchas veces. La maldad no existe. Nuevamente, para esas personas que se conectan por primera vez o los hermanos que les queda la duda, la maldad no existe. Es simplemente el mismo ejemplo que se aplica científicamente para la luz y la oscuridad, es lo mismo. Lo vamos a repetir. Si yo crezco en una familia cristiana, con valores cristianos, creyendo en la Biblia, en los mandamientos, en lo que Dios dejó establecido 2000 años atrás, 4000, 5000 y 6000 años atrás, si yo crezco con esto en mi vida, no va a haber campo en mi mente, en mi corazón o en mi conducta para la maldad. Pero como la mayoría de nosotros crecimos con un título aquí, creo en Dios, pero hago lo que quiero, porque fue lo que muchos vimos en nuestra familia, pues simplemente es lo que se sigue repitiendo. Entonces, esa es la maldad. La maldad es la reacción, la consecuencia o la falta de Dios en mi vida. Porque si yo me alejo de la palabra, dejo de orar, dejo de tener ayuno, dejo de tener comunión con Dios, es cuando comienza la mente el diablo. La pornografía, vamos a tomar alcohol, vamos a probar esto, vamos a probar esto otro. Pasa la vecina y de una vez comienza el hombre a relinchar como un caballo. Pasa el vecino y comienza de una vez la mujer. O sea, esto es simplemente reacción, porque somos espíritu. Y si no nos alimentamos espiritualmente, como dice Juan 4:24, que tenemos que hacerlo. Y como ha sido siempre, si nos ponemos a analizar la Biblia o la biografía del Señor Jesucristo, es lo que Él nos dejó establecido 2000 años atrás, en un lugar geográfico llamado Jerusalén. Somos espíritu, tenemos un alma que es la caja de las emociones y estamos en esta caja de carne y huesos. Nuevamente, somos espíritu. Nuestro espíritu es la parte inmaterial que se conecta o se comunica con Dios. Nuestra alma es el elemento donde se conservan las emociones, sentimientos, y tenemos el cuerpo de carne y hueso, que es la caja donde tenemos nuestro espíritu. Entonces, y todo esto está conectado con el mensaje. ¿Cómo está el asunto de que si todos tenemos la misma fe o no? Esa es la respuesta. A través del mensaje, si no te has dado cuenta, estamos respondiendo la pregunta: ¿cómo nos estamos alimentando espiritualmente, físicamente, carnalmente? O, como dice la palabra, que tenemos que hacerlo para que nuestra fe pueda crecer. Si yo ando metido en club nocturno, usando drogas, engañando a mi pareja y ando simplemente apartado de la palabra de Dios, no creo que vaya a tener mucha fe de acuerdo a lo que dice Dios. Ahora, si yo tengo una comunión, si yo estoy apartándome lo más que puedo humanamente, porque no somos querubines ni somos ángeles, sino simplemente siervos de Jesucristo y creyentes en Él, pues va a llegar el momento que vamos a tener la autoridad para sacar demonios, como dice la palabra. Recordemos que lo dijo el mismo Señor Jesucristo en el libro de Juan: todo el que cree en mí, las obras que yo hago harán, y aún cosas más grandes. Ok, vamos a pasar al punto número 3. Ya hablamos sobre qué es la fe y observamos que la fe es por el oír, y el oír
No simplemente el oír cualquier cosa, sino el oír la palabra de Dios. Este libro que generación tras generación viene trascendiendo e impactando este sistema que nosotros llamamos vida. No es oír cualquier cosa, sino es por el oír y el oír de la palabra de Dios. El primer punto. El segundo punto tenemos que es Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que no podemos ver, la convicción de lo que no podemos tocar. En otras palabras, es ese carro que aún no tengo, pero que en mi corazón ya lo tuve, porque yo sé que mi Dios me lo está guardando para mí, porque yo estoy trabajando fuerte para ello. Es esa pareja que aún no ha llegado a mi vida, pero que yo sé que Dios me la tiene ahí reservada para mí. Es esa oportunidad de trabajo que no la puedo palpar, pero que yo creo en mi corazón y en mi ser, de acuerdo a las acciones que yo estoy moviéndome y las cosas que yo estoy haciendo. Dios me lo tiene para allá. Es un ejemplo muy claro. Yo en este momento de mi vida quisiera estar en una iglesia compartiendo palabras, compartiendo, impartiendo y simplemente dándole vida, como dice la palabra, a través del Espíritu de Dios. En este momento yo tengo el ministerio online, compartimos palabra en la iglesia, pero en mi corazón y en mi mente yo ya me he visto a mí mismo dando palabra, compartiendo palabra en una plataforma, hablándole al mundo entero de Jesucristo, de lo que hizo en mi vida, de los testimonios homosexuales, narcotráfico, violadores y todas estas personas que se convirtieron a Jesucristo y que hoy les sirven alrededor del mundo. Esa es la fe, lo que no podemos ver y lo que no podemos tocar, pero que en nuestro corazón ya lo vivimos, ya lo sentimos y ya estuvimos ahí, en esa situación, en ese episodio y capítulo de nuestra vida. La cuestión está nuevamente en que cómo estamos alimentando nuestra fe. Tenemos un último punto para compartir. Lo vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 17, versos 20. Es la página 709. Veamos lo que dice la palabra. Con esto nos despedimos el día de hoy. Vale la pena resaltar esto que dice la palabra, hablando en el contexto de que si todos tenemos la misma fe o no, para que tengamos una idea. La palabra dice en 1 Corintios 2:16 que todos los seres humanos tenemos la mente de Jesucristo y que la cuestión está en que cómo la estamos usando. Ya hemos compartido, pero de esto se trata, no hay otra cosa nueva, sino seguir repitiendo. Es lo mismo, tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versos 16. Ok, tenemos la mente de Cristo, pero ¿cómo la estamos usando? Es como yo tengo un Ferrari o tú tienes un Ferrari y tienes las llaves, pero no sabemos manejar, no sabemos conducir ese Ferrari. No sabemos, tenemos la llave de un avión, pero no sabemos cómo volar ese avión. Es tuyo y es mío, pero no sabemos cómo volar. Es lo mismo. La palabra dice, tenemos la mente de Jesucristo. La cuestión está en que cómo la estamos usando. Le preguntamos a Adolfo Hitler, cómo la usó, y ya tenemos los 6 millones de personas que asesinó. Tenemos a todos los dictadores a través de la historia. Le preguntamos cómo usaron Stanley, Saddam Hussein, Hitler, la dictadura de Cuba, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en China, en Rusia. Muchos dictadores, ¿cómo están usando la mente de Cristo? O sea, muchos se han creído el cuento completo de que sí la tenemos, la mente de Cristo, porque la palabra lo dice, y fue lo que dejó establecido Jesucristo cuando se enfrentó al mismo Satanás en el libro de Juan, en la tentación en el desierto. Pero ¿cómo estamos usando nosotros eso? Ese poder, esa mente, esa habilidad de decirle no a lo que la mayoría le dicen que sí. ¿Cómo estamos usando esa capacidad intelectual de aprendernos unos versículos, de aprendernos un capítulo de la Biblia, o de aprendernos
un video de pornografía y ponerlo en práctica, por ejemplo. ¿Cómo estamos usando la capacidad intelectual que tenemos para desarrollarnos personalmente y crecer, o para desarrollarnos intelectualmente y engañar a las personas? Si tú te pones a ver, es lo que estamos viviendo. Las dictaduras, los presidentes que ofrecen en sus campañas, pero llega la hora y vean cómo está el planeta. Peor y peor cada día. Entonces, vale la pena recalcar esto. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 16. Se nos ha otorgado la mente de Jesucristo, del creador del universo, del ser que, de acuerdo a Colosenses 1:15, es el primogénito de toda creación, porque por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada fuese posible. ¿Cómo estamos usando esto? Ahí está la cuestión, ahí está el detalle. Entonces vamos a cerrar. Mateo capítulo 17 versos 20. 709 es para mí. Y tenemos el capítulo 17 versos 20. Déjame buscarlo aquí. 709 a 10. Ok, tenemos entonces la parábola, el versículo que dice: y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y esto, vean que esto de este tema y esta controversia de que si tú tienes más fe que yo, o yo tengo más fe que tú, o el pastor tiene más fe que nosotros, no, esto es algo no que se vive ahorita, sino que en los tiempos de Jesucristo ya se veía, incluso con los mismos discípulos. Véanlo, Mateo capítulo 17 versos 20. Jesús le dijo a los discípulos: por vuestra poca fe, le dijo, por vuestra poca fe. Y si recordamos esta parte, Jesucristo, el Señor, está hablando a los discípulos, porque los discípulos intentaron sacar un demonio de un muchacho que estaba endemoniado, el Galaleno, y no lo pudieron sacar. Y le preguntaron a Jesucristo: ¿por qué no pudimos expulsar ese demonio? Si le dijimos: en tu nombre, demonio, sal. Y Jesús le respondió: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo. Y aquí viene el versículo que muchos conocemos, pero por fuera. Vean lo que dice: pero porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, le dijereis a este árbol: muévete y plántate en el medio de la mar, y él lo hará. Por supuesto que este versículo tiene un trasfondo espiritual, pero es así lo explica la palabra. Esto no es nada más ahorita. Esta controversia, estas dudas e inseguridades no son ahorita, y esto es algo que sinceramente a mí me maravilla, a mí me fortalece, porque aún los discípulos de Jesucristo tuvieron estas dudas que tú y yo tenemos, pero el pan, la manera, la herramienta, la única forma que tenemos de fortalecer nuestra fe es este libro que tenemos aquí, porque gracias a este libro que existe es que nosotros podemos tener conocimiento de por qué existimos, como dice Juan 17, libro de Juan capítulo 17 versos 3. Es el versículo que responde las 3 preguntas del millón, y esas 3 preguntas que todos los seres humanos en el planeta en algún momento de nuestra vida nos hacemos: ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? ¿O hacia dónde nos dirigimos? Lo hicieron los egipcios, los mayas y todas las civilizaciones. Las 3 preguntas del millón. Y Jesucristo, el único ser que respondió estas preguntas, lo hizo de la manera más poderosa, se puede decir. Juan capítulo 17 versos 3. Esta es la vida eterna, dice. Comienza diciendo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
al único Dios santo y verdadero, y a Jesucristo, al ser que tú has enviado. Esto es maravilloso. Si nosotros nos damos de cuenta, la historia de la humanidad está dividida en dos partes: antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, nos preguntamos, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? ¿O hacia dónde nos dirigimos? Jesucristo mismo respondió esto en Juan 14:6. Recordemos que él mismo dijo: yo soy el camino, o sea, él es el camino, la verdad y la vida. Y suena muy bonito y hasta romántico, sí, el camino, la verdad y la vida, pero vean el trasfondo espiritual que hay. Él es el camino a una vida diferente, una vida de prostitución, homosexualidad, droga, adulterio, violencia, locura, sexo loco. Él es el camino a una vida diferente. Vea, obsérvame y sígueme con cuidado. Él es el camino a una vida diferente después de haber sido violado, maltratado, traicionado, tener ese corazón lleno de odio. Él es el camino a comenzar de cero. Él dijo que Él es la verdad absoluta. En el universo, el mundo, el planeta, el universo es tan grande, pero si tú te pones a analizar, no hay espacio para dos verdades. Hay una sola verdad. El hecho de que nosotros podamos decir, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, la comunidad gay tiene otra, los ateos tienen otra verdad, podemos decir muchas cosas, pero en realidad hay una sola verdad en el universo. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. O sea, Él es la verdad en este mundo donde ya no podemos ni siquiera confiar en nuestros propios familiares. Es triste, pero tú y yo sabemos que es la verdad. Es triste, no podemos confiar hoy en día ni siquiera en nuestros propios familiares, porque yo personalmente puedo decir que me traicionaron, incluso mi propia madre. Entonces, estamos en un planeta, en un mundo donde hay un camino diferente, un camino, hay una verdad absoluta, y Jesucristo dijo por último que Él es la vida. La vida, ¿qué opinas tú? ¿Qué piensas tú? Él es el camino a una vida diferente, Él es la verdad absoluta, donde no podemos confiar ni siquiera en nuestros familiares, pero confiamos en Jesucristo. Y Él dice que es la vida obviamente es la vida después de esta. Incluso los egipcios, recordemos que los mismos egipcios, cuando enterraban a los muertos, a los faraones, a los reyes y toda esta cuestión, ponían en la tumba de los faraones espada, comida y oro, porque los mismos egipcios decían que después que atravesaban el inframundo, algo los estaba esperando. Ellos no sabían qué era, ellos no tenían la Biblia, ellos no tenían la palabra de Dios, pero había algo en su ser, en su interior, que les decía, hay algo después de la vida. Y llega Jesucristo a la plataforma mundial 2000 años atrás, y tenemos la Biblia que nos dice, Eclesiastés capítulo 11 o capítulo 3. Tenemos la semilla de la eternidad en nuestro interior, y por eso es que nosotros de una u otra manera percibimos, sabemos, o hay algo que nos dice que hay algo después de esta vida. Y ese es el mismo elemento que estamos hablando, la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo crezco? ¿Quién tiene más fe? Todos tenemos la misma fe. Recordemos que el mismo, ¿cómo se llama? El mismo pecador, la misma persona que estuvo en la cruz con Jesucristo, es una demostración de fe. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, y ese día, esa tarde, el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y el Señor Jesucristo le dijo, hijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué palabras tan maravillosas! Si tú te pones a analizar esto, es lo que nos mueve a todos nosotros como seres humanos. No sabemos de dónde viene, no sabemos cómo surgió, no sabemos por qué existe o por qué existimos, más porque un ser nos dijo, de tal manera amó Dios al mundo.
que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Y recordamos lo que acabamos de leer en Juan capítulo 17, versos 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios santo y verdadero, y a Jesucristo, el ser que tú has enviado. Qué maravilloso, bendito sea Jesucristo. Gracias por tu palabra, por tu esperanza, por esa esperanza sin fecha de vencimiento que tú pones en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias, Jesucristo, por habernos amado sin merecerlo, sin tener conocimiento. Gracias por amarnos antes de que existiéramos y antes de que todo esto existiera, porque de acuerdo a la palabra, por eso estamos aquí. Entonces, te invito simplemente a que si tenías duda de que quién tiene más fe, que por qué me siento así, este es el cargador de nosotros. Para retirarnos en este mensaje, el mensaje de la comparación de el teléfono y el ser humano espiritual. Tenemos un teléfono, compramos un teléfono en una agencia y el teléfono viene sin línea. Sígueme con mucho cuidado en este mensaje. Sígueme con mucho cuidado en este ejemplo. Compramos un teléfono, viene de caja, lo recibimos, pero no tiene línea. Pero aún sin tener línea, ese teléfono puede tener acceso a la web mundial a través de lo que hoy conocemos como el Wi-Fi. Sígueme con mucho cuidado. El teléfono lo compramos, no tiene línea, pero aún sin línea puede tener acceso al Wi-Fi, a la red global a través del Wi-Fi. El ser humano natural, o antes de que nazcamos de nuevo, es lo mismo. Nacemos de nuevo y nacemos apartados del Espíritu, de acuerdo al libro de Hebreo y de Romanos. No tenemos la conexión directa con Dios, pero nuestro Wi-Fi es la oración. Por eso es que cada vez que los católicos o cualquier persona atea o como quieras llamarlo, ora o simplemente le pide a Dios algo sucede en nuestra vida. Porque la palabra dice en el libro de Salmo: no hay oración que suba a ese tercer cielo y que baje vacía, porque grande en misericordia es nuestro Dios para con vosotros, aunque no lo merezcamos. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, como dice Juan capítulo 3, versos 3, que tenemos que hacerlo, nacer de nuevo, ya nosotros no nos alimentamos como lo hacíamos antes, sino que ahora nuestro cargador, nuestra línea y nuestro acceso directo a esa dimensión que está fuera de las dimensiones en que estamos viviendo, pues simplemente va a ser el misterio más grande. Todo ese futuro que nosotros pensamos, todo ese futuro para el cual nos estamos preparando, lo buscamos y lo conseguimos en el pasado, el cual no es otra cosa más que la misma Biblia. Y ese pasado, ese futuro que conseguimos en el pasado, o sea, en la Biblia, lo ponemos en práctica en el presente para poder tener acceso nuevamente a la dimensión que nos está esperando. Estas son cosas maravillosas que solamente a través de la guía y del Espíritu Santo nosotros podemos ir y comenzar a comprender. Pero te digo, la fe es la misma. La fe que tuvo Billy Graham, uno de los evangelistas más grandes de Estados Unidos. La fe que tiene Armando Alducín, uno de los evangelistas más grandes en el continente latino. La fe que tiene tu pastor en tu iglesia y la fe que tiene mi pastor en mi iglesia, la fe que tengo yo, la fe que tienes tú es la misma. Porque por un mismo espíritu, de acuerdo a 1 de Corintios, fuimos todos bautizados. La cuestión está en que cómo estamos alimentando nuestro ser, o qué tipo de abono y qué tipo de agua le estamos poniendo a esa semilla que fue plantada en nuestro corazón, mente, espíritu, conducta e intelecto. Yo espero con esto haber respondido muchas preguntas que llegan a la mensajería y a todos esos hermanos que están ahí activos.
¿Cómo o quién tiene más fe que quién? Tenemos todos la misma fe. Todos la misma fe, porque Dios no hace secciones y Dios no tiene nietos tampoco. Dios tiene hijos, tiene criaturas, y cuando nosotros nacemos de nuevo, pues somos hijos. Pero la fe es la misma, de acuerdo a Eclesiastés. Esto es algo maravilloso, así que simplemente te invito a que actives tu fe, y sea cual sea el área en que tú te desenvuelvas para vivir, en el área que estés trabajando, pon en práctica, porque ya lo leímos, Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que no se tiene, la convicción de lo que no se ve. Estamos trabajando ahorita en el presente, y aunque no podamos ver esos frutos y todo eso que queremos tener ahorita mismo, estamos trabajando a través de la fe, porque sabemos y decimos y declaramos en nuestro corazón que ya en el futuro lo tenemos y que ya lo tuvimos, porque es la fe, la certeza de lo que no tenemos, la convicción de lo que no podemos tocar. Te invito simplemente a que te metas en la película, y así como el narcotraficante, el violador, el homosexual, el presidente corrupto, los secuestradores, así como cada ser humano está viviendo su propia película, te invito a ti mismo y a mi alma le hablo en este momento a que nos metamos más en esta película, en esta decisión que nosotros decidimos tomar, y en esta la película de Dios que no tiene final, y esto es lo más maravilloso. Todas las personas que están engañadas, así como lo estuvimos nosotros en algún momento, necesitan de ti y necesitan de mí y necesitan de testimonios, de personas que le digan: hay un camino, hay una verdad y hay una vida diferente para vivir y que te está esperando. No tienes por qué ser parte de esos 2.500 a 3.000 personas que se quitan la vida diariamente, de acuerdo a uno de los últimos censos a nivel mundial. Por eso es que nosotros debemos alimentar nuestra fe y hacer que crezca, para impactar este sistema y no terminar impactado y terminar envuelto en lo que el vecino hace, en lo que los hermanitos en la iglesia hacen, en lo que el pastor hace. Porque recordemos que la misma palabra es clara: no todo el que me dice Señor, Señor irá al cielo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es una de las cosas que a mí me da entusiasmo y fuerza, que no es una fe ciega lo que nosotros tenemos, y no es nada más darnos por el pecho y aleluya, aleluya. Es un esfuerzo, aunque la fe, aunque la salvación es algo que nosotros obtenemos por gracia, o sea, por algo que no nos merecemos. Al mismo tiempo, nosotros vamos trabajando, fortaleciéndonos, desarrollándonos, transformando y regenerando nuestro ser interno, el cual es por esencia espíritu, de acuerdo a Juan 4:24. Entonces, por eso yo siempre lo digo y lo repito: tenemos que meternos en la película, en esta corriente que viene hacia nosotros, de todas esas cosas que el diablo nos pone en bandeja de plata cada día, y en todas esas ofertas que recibimos cada día: el vecino, el primo, el hermano, el cigarro de marihuana, la droga, el alcohol, la vecina que le gusta gatear, al vecino que le gusta tocar la puerta, todo esto, homosexualidad, toda esta borrachera, todo esto que viene hacia nosotros y que lo tenemos alrededor. Nosotros somos llamados a sumergirnos, a meternos en el medio de todo esto. ¡Boom! A meternos en el medio, a atravesar esa corriente de descomposición social que viene hacia nosotros, meternos, zambullirnos y salir del otro lado. Y es ese esfuerzo, es esa cosa diferente que nosotros hacemos en este lugar que llamamos tierra, lo que nos va a dar la capacidad para decirle a Jesucristo en aquel día, cara a cara: gracias, Señor, por darme la fuerza
Gracias, Dios, creador del universo y de todas las cosas, por fortalecerme, por ayudarme a ser diferente. Y gracias, Jesucristo, por permitirme simplemente marcar un impacto en esta sociedad y en este sistema que llamamos vida. Porque esto es lo que va a suceder de acuerdo a Hebreos 9:27. Es menester que el hombre muera o que sea traspasado. Es menester que el hombre deje este cuerpo corruptible y que subamos a la presencia del Dios Todopoderoso a recibir ese cuerpo glorificado, que va a romper todas las leyes de la física, que va a romper todas las leyes de la termodinámica, que va a romper todas las leyes de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a poder hacer muchísimas cosas, y por eso es que debemos llenarnos de poder y decirle no a lo que la mayoría de personas le están diciendo sí en este mundo y en este momento. Yo te invito simplemente a que te fortalezcas, a que le hables a tu alma y le digas: alma mía, alaba a Jehová, porque de él proviene mi refugio. Alma mía, alaba a Jehová, porque de él proviene mi refugio. Esto es lo que va a marcar la diferencia en aquel día. En ese día que tú y que yo sabemos y que algo nos dice aquí que tiene que suceder, que tiene que pasar y que tiene que acontecer. Sin mencionar todo lo que encontramos en Mateos, en Apocalipsis, en la revelación de la Tercera Guerra Mundial, y pare de contar tantas cosas. Así que en conclusión, ¿tenemos todos la misma fe? Por supuesto que tenemos todos la misma fe, porque con un mismo espíritu fuimos todos bautizados en el momento en que nacemos de nuevo, de acuerdo a Juan capítulo 3, versos 3. Así que simplemente te invito a que te alimentes espiritualmente como tiene que ser. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia tiene ciencia, historia, sexo, biología, antropología, universo, historia mundial, historia de los imperios, el por qué estamos aquí, para dónde vamos. El libro de Isaías nos dice, capítulo 65 en adelante, cómo va a ser nuestro cuerpo, qué vamos a hacer después de esta vida, qué vamos a comer, vamos a tener reproducción sexual o no. Esto es la Biblia, el libro maravilloso que a nosotros nos alimenta, y cada día que nos levantamos nos permite ver la vida diferente y nos prende un bombillo y nos dice: no somos seres humanos cualquiera, somos hijos de Dios. Y Jesucristo, de acuerdo a Juan 15:15, nos llamó amigos y nos llamó hermanos. Y nuestro mensaje, nuestra misión es llevar el mensaje a todas las naciones del mundo, a cada rincón de la tierra, como testimonio que Dios quiso hacer las paces con todos los seres humanos. Y después, entonces, dice la palabra, vendrá el fin. Así que bueno, les envío un abrazo en la fe. Que el Señor Jesucristo nos fortalezca en espíritu, nos dé fuerza en espíritu cada día más, y que simplemente nos fortalezca para seguir impactando esta sociedad y para no terminar siendo impactado y envuelto en todo este mundo de mentiras. Vamos a hacer una oración en este momento. Repite conmigo, simplemente en tu corazón y en tu conciencia. Señor Jesucristo, en este momento te damos gracias, Señor, porque aunque no sabemos ni siquiera por qué existimos, tú nos dejaste dicho que porque tú nos amaste antes de que existiera el mundo, la tierra y todo lo que conocemos, tú nos tuviste en tus pensamientos, Jesucristo bendito. Gracias, Señor, por amarnos antes de que la tierra existiera. Gracias porque nos tuviste en cuenta, Señor. Gracias por tu amor inmerecido. Gracias por tu sacrificio en la cruz. En este momento, Padre Creador, te pedimos en el nombre de Jesucristo que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales, quitándonos esa cortina, quitándonos toda distracción y permitiéndonos ver, entender, discernir y procesar que somos simplemente soldados cósmicos de tu ejército. Jehová, Dios creador, poderoso,
creador del cielo y la tierra. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pedimos que nos fortalezcas en espíritu un poquito más, Señor, cada día. Danos simplemente un poco más de tu grandeza, de tu amor, para ver a los seres humanos así como tú los ves, así como tú los verías estando aquí y así como tú los viste cuando estuviste aquí en este planeta 2000 años atrás. En el nombre de Jesucristo, Padre, simplemente te pedimos que nos des la fuerza y ese espíritu de perseverancia, que se fortalezca cada día más, Señor, para cuando venga la prueba simplemente decirle: Señor, háblame, que no sé lo que está pasando y no sé para qué es esto, pero tú me dijiste que estarías conmigo hasta el fin del mundo. Así que en el nombre de Jesucristo, Padre, simplemente te pedimos fuerza en espíritu, Señor, para seguir firme hacia la meta del supremo llamamiento. Y aquel día, Señor, cuando estemos frente a ti, poderte decir con humildad y respeto: gracias, Señor, por habernos amado y tenernos en cuenta sin que lo mereciéramos. En el nombre de Jesucristo, Padre, nosotros te oramos y te lo pedimos, Señor. Estos somos nosotros, espíritu, 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 espíritu. Nos vemos luego. Que el Señor te cuide, te proteja y recuerda, impacta este mundo con la palabra de Dios para que tú no termines siendo impactado. Nos vemos luego. Bye.